Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben, aquí pendientes del rumbo de la economía, del dinero, de la inversión y naturalmente de la bolsa. Hoy tenemos un IBEX que ha roto los días bajistas que nos preceden, aunque no ha podido con el 9.300. Ahora lo vamos a ver. Hemos tenido una sesión bastante suave, pero positiva. El IBEX ha cerrado con una ganancia pequeña. Ahí la ven, 0,30% en 9.280,30. No está mal, no está mal. Para ser pues ya la canícula de julio, un día bien caluroso el de hoy. Las tres compañías que más suben en la sesión de bolsa de hoy. ACS, la constructora de Florentino Pérez, que gana 3,19% y cierra en 38,19. Amadeus, compañía tecnológica del sector aéreo, gana un 1,10% y cierra en 71,64. Y Ferrovial, la constructora, que gana 1,10 y cierra en 23 justos redondos. Las tres que más bajan en la sesión de hoy han sido MásMóvil, que pierde en la sesión 1,65% y cierra en 20,80. Acerinox, que pierde en la sesión de hoy 1,55% y cierra en 7,88. Y Mediaset, la holding de Telecinco, que pierde 1,53 y cierra en 6,05. Vamos con los fundamentales de la economía española. No hay grandes novedades. Aportación al Producto Interior Bruto, la del primer trimestre, 0,7%. La inflación, el IPC lleva acumulado durante el año 2019 un 0,4% de incremento de los precios. El desempleo afecta con datos de junio a 3.015.686 españoles. Y el Euribor, que tiene un promedio de los últimos 12 meses absolutamente escandaloso, menos 0,212%, una maravilla. Vamos ya con los temas que van a constituir el eje central de nuestra tertulia La Barandilla. Con el Standard & Poor's 500 acariciando los 3.000 puntos y acumulando ya una rentabilidad superior al 19% en lo que llevamos de año, las mesas de inversión ponen sus miras en lo que decida a partir de ahora la Reserva Federal. Esto es fabuloso. Bajan los tipos, pero la bolsa sigue desenfrenada en Estados Unidos. En Europa, el Banco Central Europeo ultima nuevos estímulos. Dicen que no hay margen para la complacencia en un momento de cambio en el que ya saben que se va a marchar Mario Draghi dentro de pocos meses y que en octubre entrará Christine Lagarde a sustituirlo. Entre las compañías españolas que hoy han sido noticia, Inditex. Inditex, sabemos de esta compañía, que es la holding de Zara, y ese es su presidente, Pablo Isla, que ha invertido 9.400 millones en los últimos 6 años, de ellos 2.000 dedicados a tecnología y a logística, clave en su futuro desarrollo, según dicen en la compañía gallega. Los fondos firman su mejor primer trimestre en rentabilidad. Les estamos hablando de renta variable, luego comentaremos con nuestros invitados. De otro lado, Fitch da otro golpe a las energéticas españolas y dice que va a revisar a la baja el rating financiero de las compañías afectadas por las regulaciones en España y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. En otro orden de cosas, hay una compañía novedosa en el sector aéreo, Norwegian Airways, que se caracterizó por sus bajos billetes, los billetes low cost que ofrecía. Hoy acaba de dimitir ese hombre que ven ahí, el consejero delegado de esta aerolínea noruega, con unas pérdidas acumuladas de 150 millones de euros. Por otro lado, los precios de las viviendas en la costa, en los diferentes lugares de costa, no en todos, pero en algunos sí, aumentan por tercer año consecutivo y ya superan, dicen los expertos, los que tenían en el boom inmobiliario. O sea que tenemos un boom que afecta a las residencias costeras, o por lo menos a buena parte de ellas. Caso BBVA Villarejo, novedades del día de hoy. Ha ido a declarar Ángel Cano, el consejero delegado anterior del BBVA, aunque se ha acogido a su derecho a no declarar. Y bueno, pues aparte de acudir y bueno, pues mostrarse dispuesto a asumir su responsabilidad, no ha querido declarar. Por otra parte, en este asunto del BBVA con Villarejo han aparecido grabaciones en las que parece bastante obvio que el presidente del banco,
Francisco González conocía perfectamente de la contratación con ese hombre que ven con esos andares tan característicos, el excomisario de policía Villarejo. Y tenemos que hablar también, y este es nuestro último tema de proposición en el sumario de la tertulia, de las huelgas. Hay una huelga de comisiones obreras en Renfe para el día 15, que está ya aquí, y hay una huelga de los trabajadores de Iberia en Barcelona, en el aeropuerto del Prat. La huelga del Prat afectará a los servicios del día 27 y 28 si no es que ninguna de estas dos huelgas se desconvoca con anterioridad. Vamos ya con nuestros invitados, se los presentamos enseguida. Don Antonio Banda, muy buenas tardes. Buenas tardes. CEO de Fil Capital. ¿Todo bien? Sí, muy caluroso. Caluroso el día, ¿verdad? Álvaro Climent, muy buenas tardes. Analista independiente, muy buenas tardes. Bueno, empezamos por la sesión. La sesión, oiga, no ha estado mal. No hemos encumbrado a los 9.300, pero hombre, hemos por lo menos roto la racha de cierres en negativo. Bueno, estamos ahí todos pendientes de lo que estaba haciendo la Reserva Federal o de los comentarios de ayer de Powell, viendo que avanza la posibilidad de una bajada. Sí. Los titubeos, ¿no? Hemos pasado a tener una visibilidad de bajada de 25 puntos a que haya ya numerosos analistas diciendo que hasta puede bajar 50. Por eso, de abrir la boca antes de tiempo, ¿no? Entonces, sí, está claro. Estamos en un entorno que necesitamos algo de ánimo y yo creo que lo darán, ¿no? O sea que... Álvaro. Bueno, el mercado se está moviendo muy a corto plazo en base a todas las noticias que estamos viendo, incluso a los propios tweets que estamos recibiendo del propio Trump. De hecho, el mercado hoy estaba recuperando de forma potente hasta que Trump ha sacado un tweet diciendo que tenía problema con todas las compras que están haciendo los chinos de sus productos agrícolas. Es decir, rápidamente se ha dado la vuelta al mercado americano y rápidamente se ha dado la vuelta a Europa. Hablamos del mercado americano. Standard & Poor's dice que esto va como un tiro, que llevan acumulado un 19% de rentabilidad, que están en los 3.000 puntos y que vengan las noticias que vengan de la Reserva Federal, parece que la bolsa en Estados Unidos lo aguanta todo. Hoy hemos visto la rotura de máximos en los tres índices americanos, es decir, luego es cierto que han perdido posiciones, pero yo creo que está calando el mensaje de la presión que Trump le está poniendo a Powell en lo que hablábamos de la bajada de tipos. Ya se descuentan dos bajadas de tipos este año, probablemente en julio veamos 25 y otros 25 antes de fin de año. Luego el mercado va recibiendo esos estímulos y de alguna manera pues va reaccionando. Antonio. Sí, yo creo que Estados Unidos está siendo un modelo, ¿no? Al final, yo no sé si guiados por Trump o guiados porque el fondo económico de la economía, o sea, la situación de la economía americana es muy positivo, vemos que la bolsa sigue el curso de alcanzar nuevos máximos semanalmente. Además, tenemos a que los bonos también está acompañando, ¿no? O sea, la estructura ahora mismo de la economía americana es una estructura de economía en crecimiento. Que eso se pueda parar, veremos. O sea, yo creo que desde luego la Reserva Federal va a actuar. Yo no creo que sea Trump el que le fuerce, sino al final lo que fuerza todo esto es las noticias y los informes que tiene la Reserva Federal. Bueno, está claro que Jeremy Powell no se portó adecuadamente y que esos titubeos no están a la altura del presidente de la FED. Pero bueno, en este lado del Atlántico, el Banco Central Europeo hoy lanzaba una especie de mensaje que entraña en sí mismo una amenaza. Dicen, no hay margen para la complacencia. ¿Cómo hay que leer eso, don Antonio? Bueno, cuando los mercados vienen de complacencia tenemos un problema, que es que efectivamente no vamos a saber hacia qué dirección toman y sobre todo no tenemos qué descontar, ¿no? Yo creo que lo que dice el Banco Central Europeo es que en cualquier caso va a tomar medidas, ya sea ante no necesidad de bajadas de tipos porque la economía recupera o ante necesidad de bajada de tipos si vemos que la economía empieza a dar señales de agotamiento. Yo creo que ellos se ponen por delante diciendo nosotros esto no lo vamos a permitir y ya sabemos que Draghi en otras ocasiones ha actuado de esa manera, ¿no? Poniéndose por delante, sacando pecho y diciendo que el mercado no le va a pasar por encima. Climent, ¿está usted de acuerdo? Estoy de acuerdo y yo creo que Draghi ya dejó muy claro cuál era la foto de lo que nos enfrentamos en los próximos 12 meses en la economía. Es decir, hoy salía un informe en el que hablaban precisamente de que las dos principales economías europeas estaban teniendo problemas en su industria y estaban teniendo problemas sobre todo las exportadoras. Y lo que venían a decir es que no se relajen países como España, por ejemplo, que está por encima de la media creciendo ahora mismo, porque se acabará transfiriendo al resto de las economías. Yo creo que se está poniendo de fondo un poco pues todas las medidas necesarias para que en el caso de que nos encontremos en una situación un poquito más tensa que la que tenemos ahora, pues se pueda reaccionar a tiempo. Por cierto, los fondos, y hablamos ahora de la renta variable, los fondos han iniciado su primer semestre de rentabilidad clara y firme, ¿no? Bueno, es que el semestre ha sido muy bueno, ¿no? Al final todos los índices han acabado en positivo, los europeos, el americano próximo a máximos y luego marcó un máximo una vez que cerró el semestre. Está yendo muy bien, la renta variable está yendo muy bien, los bonos también han tenido un rally importante, por lo tanto
todos los mixtos han tenido comportamientos bastante buenos, o sea que se aleja mucho de lo que fue el 2018, o sea que en un semestre hemos recuperado gran parte de lo que perdimos, y eso hace que sea positivo el mercado y las entradas de flujos. A ver qué justificación encuentran los gestores para luego acreditar pues que ha habido merma, que ha habido pérdida, ¿no? Álvaro. La foto es esa, es decir, la foto realmente es esa, el problema es que se lo han perdido, realmente. Es decir, si vemos la salida de flujos del primer semestre, son 400 millones netos, que es la mayor caída desde el año 2012. Es decir, ha habido un movimiento además hacia activos, digamos, de menor riesgo, salida de fondos de renta variable europea y de valor absoluto hacia renta fija, y el 4,8% que tenemos de media realización es prácticamente la foto de los mercados que comentaba Antonio, pero se lo han perdido muchos de ellos. Vamos a hablar de compañías españolas. Empezamos por Inditex. Inditex en los últimos 6 años ha invertido en el negocio 9.400 millones. Y lo más importante de ello es que 2.000 se han dedicado a sistemas tecnológicos, logísticos, que perfilan un futuro de ese negocio suyo, que es vender prendas de no demasiado precio en enormes cantidades. Bueno, yo creo que de siempre, o por lo menos en los últimos años, Inditex ha marcado un camino, que es el que la tecnología le va a ayudar a crecer. Si no tuviésemos tecnología, Inditex no existiría, ¿no? Es un negocio global en el que se basa sobre todo en la capacidad de organizar tu base de productos y sobre todo en la distribución. Entonces ahí la distribución es lo más importante, y si no tienes tecnología es imposible. Yo creo que va a incrementar mucho más la inversión en tecnología. Bueno, de hecho, este año creo que son 1.500 los que ya han anunciado, lo veremos en la Junta del 16 de julio, vamos a poner las nuevas medidas. Lo que es cierto es que una compañía que genera un cash flow operativo de 4.100 millones al año se puede permitir el lujo precisamente de poder hacer estas inversiones. La deslocalización de todas sus, digamos, tiendas, franquicias en todo el resto de Asia permite precisamente esa tecnología que sea cada vez más eficiente. Bueno, hablamos de premios, pero muy poquito, no se me alarmen. Los premios los da una compañía Euromoney un tanto desprestigiada después de no sé cuántos los años de haber ponderado al Banco Popular como el mejor banco de no sé dónde y tal cual. Bueno, en este año hay que felicitar lo mismo a CaixaBank, elegido mejor banco de España en el 2019, como al Banco Santander, que ha sido elegido mejor banco para las pymes de Europa Occidental y no sé qué cuántas las cosas de América Latina. Esto, como no merece comentario, ya lo hemos dicho, vamos a lo siguiente. Y son los análisis que hace Fitch. Fitch está empezando a meter mano a la valoración que hace de las energéticas españolas y las va a revisar en cuanto a sus ratings financieros de forma severa, según parece. Bueno, tenemos al regulador, o sea, el problema ha sido que el regulador les ha metido un hachazo, y desde luego hay que empezar a ver desde el punto de vista de su deuda, de lo que expectativas en rentabilidad, expectativas en resultados, qué va a suponer. Tampoco lo tenemos claro, o sea, todavía los números no están hechos y creo que hay que trabajar bastante sobre eso para llegar a una conclusión. Pero es bueno que se pongan medidas, ¿no? Yo creo que la labor de las agencias de rating es es decir, S&P ya lo dijo el otro día, Fitch lo está diciendo hoy, y de alguna manera hasta que no veamos la pugna que va a haber entre la competencia y el Ministerio de Transición Ecológica, si realmente se va a quedar en lo que ha dicho la CNMC o tendremos una revisión a la baja y algo más ajustado de lo que realmente se ha implicado. Pero en cualquier caso, es decir, el impacto en las compañías no solamente lo dicen las agencias de rating, los analistas ya lo han bajado un 30%. Este es un asunto que se va a prolongar en el tiempo hasta que tengamos un gobierno que no esté en funciones, sino que tome decisiones, y a partir de ahí veremos si escuchan a Jordi Sevilla, que es el que enseñaba economía en 3 tardes a Zapatero, que ahora preside Red Eléctrica Española, o hace caso al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo veremos. Hoy me temo que hay malas noticias en el sector aéreo, porque uno de sus grandes dinamizadores, que era Norwegian Airways, pues está tambaleándose. Hoy ha dimitido el consejero delegado, un noruego llamado Björn ya me perdonarán porque el noruego no es lo mío, y afloran 150 millones de euros de pérdida operativa de esta compañía, que arranca como el gran aviones nuevos, etcétera, etcétera, pero precios de low cost. Y no me extrañaría que esto supusiera el principio del final de Norwegian. Bueno, siempre había estado en el mercado el rumor de que probablemente hubiese una adquisición sobre la compañía, ¿no? Se ha hablado de la propia AIG, la Lufthansa con Alitalia también sonaba para meterle dentro del grupo. Al final, si tus resultados empiezan a ser malos, el que los números no te acompañen y sobre todo que se te acaben los rumores sobre una posible operación, pues hace que sea necesario un cambio de management.
Quizá la foto que está presentando Norvegia en este semestre es excesivamente penalizable en el sentido de que le afecta a todo. Es decir, le afecta la bajada de demanda, la sobrecapacidad del sector, le afecta además la parada de los 737 MAX, que parece que no, pero han dejado 18 aviones en tierra, lo cual ha provocado un incremento de costes, ha provocado una menor demanda y además tenían 6 en pedidos que todavía no han llegado. Es decir, se han juntado todos los factores para que la foto finish de Norvegia en el resultado sea muy mala. Sin embargo, si te vas al EBITDA, el EBITDA realmente crece 3 veces superiores a lo que hacía el año pasado, es decir, que tampoco vamos tan mal en la parte de arriba de la cuenta de resultados. Tiene un problema probablemente en la parte de abajo de la cuenta. Bueno, iremos viendo a ver cuál es el futuro de Norwegian. Hay un fenómeno que afecta también al turismo español, el buen tiempo que impera en el norte de Europa, especialmente en Escandinavia, y eso hace que los turistas pues, no hagan vacaciones en España o en Canarias, o España es Canarias obviamente, pero que no haya tanta contratación como es normal otras temporadas turísticas a estas alturas de año. La vivienda turística, 3 años de aumento de los precios de la oferta de vivienda turística en la costa española. No es igual en todas partes, pero en las partes privilegiadas de la costa española, dicen los expertos inmobiliarios que ya están en precios a la altura del boom inmobiliario. Álvaro. Bueno, yo creo que hemos visto el efecto, digamos, primero en las grandes ciudades, en oficinas y en zonas residenciales que ya han subido y han comprimido los yields lo suficiente, y estamos viendo un poco el traslado a, digamos, a la segunda residencia, a la residencia turística, y sobre todo yo destacaría el efecto de las OCIMIs, es decir, la creación de tantas OCIMIs que están muy especializadas precisamente en este sector está redinamizando, digamos, la demanda en ese tipo de producto. Y obviamente pues presionando al alza los precios por la falta de oferta. ¿Dónde hay más aumento de los precios de vivienda residencial costera? Yo creo que se concentran siempre en las islas, principalmente Ibiza, suele ser de las primeras, Baleares, luego Cataluña y probablemente San Sebastián, que aparece siempre como la perla de lo inmobiliario. Don Antonio. Yo creo que el boom está claro, o sea que hay una parte, sobre todo porque hemos sufrido una crisis muy completa en el sector, que se ha reestructurado, ¿no? Yo creo que las OCIMIs es un elemento clave y sobre todo la posibilidad de entrada de inversores extranjeros en áreas de crecimiento económico, y eso es lo que está reflejando ese máximo en precios, ¿no? O sea que ha habido compradores que van buscando la entrada de extranjeros para residencial en la costa y que ha tenido un éxito importante. BBVA, caso Villarejo, novedades. Hoy era el día señalado para que Ángel Cano, el anterior consejero delegado, compareciera en la Audiencia Nacional y declarase como imputado por el juez Manuel García Castellón. Ángel Cano ha comparecido con su abogado y tal, pero se ha acogido a su derecho a no declarar, que es tanto como, bueno, tratar de quedarse al margen. En ese interín han pasado cosas. El otro día les contábamos aquí pues que el BBVA había retirado la acusación sobre Luis Pineda, el que fue líder de Ausbank, que estuvo en la cárcel mucho tiempo y que, bueno, pues esa retirada del BBVA, así que él presentaba querella contra el banco, es suficientemente significativa. Al mismo tiempo han aparecido grabaciones, se trataba de saber si el presidente que sale, que ya no está, del BBVA, Francisco González, conocía o no la contratación del excomisario Villarejo. Villarejo dice que no le vio nunca, que yo no vi nunca a Francisco González, sin embargo, hay grabaciones que tiene el juez, que tiene el juzgado, en las que el jefe de seguridad y también imputado, Julio Corrochano, dice pues claramente, bueno, esto ya lo sabe el Presi, has hablado con el Presi, es decir, que el Presi sabía más de lo que dice Villarejo, ¿no? Bueno, lo que está claro aquí es que es un asunto que tienen que liquidar cuanto antes, ¿no? Y de hecho, no lo hacen, ¿eh? El Banco Central Europeo y el Banco de España está exigiendo rapidez. Y vemos que, al contrario, se está liando, ¿no? Liando, porque además cada vez intervienen más personas, incluso que no están ahora ya en el gobierno de la compañía. Por lo tanto, o aceleran o si no van a tener un bastante daño reputacional en la compañía que no pueden permitirse. Que tiene mucho fondo americano, que en los fondos americanos estos temas se perciben peor que en Europa y peor que en España en términos generales, y que pues la posición del banco en lo judicial no es muy comprensible. Ellos anunciaron que habían encargado una investigación a un externo para ver qué se había hecho, qué contratos, qué situaciones y qué había pasado, pero eso no ha llegado a la Audiencia Nacional. Eso está entregado al banco BBVA. Sin embargo, el banco no lo ha trasladado al juzgado, lo cual es una mala noticia. A mí lo que más me sorprende precisamente que menciona los fondos americanos
es que no hay una presión mayor por parte del accionista hacia el banco de intentar resolver la situación de lo más rápido posible y que se aclare lo más rápido posible. Pero al final el que va a pagar la penalización va a ser el accionista en el valor en bolsa del banco. Es decir, todavía yo creo que no lo ha recogido. Y si los fondos americanos se ponen serios y empiezan a presionar, pues vamos a encontrar que BBVA va a tener un problema en el mercado. Con un asunto añadido que supimos hace ya unos días, que el banco seguía pues pagando 1,5 millones de euros para el chofer, el escolta y el coche del expresidente Francisco González a espaldas de sus accionistas, que eso en los fondos americanos es condena segura, ¿no? Hombre, eso es reputación y no se lo puede permitir. O sea, al final, todas las cosas que haces las puedes hacer de frente y justificarlas, pero las que te enteras por la prensa que has hecho y que no has comunicado son las que te lleva a una salida masiva de inversores. Y, insisto, el BBVA no se lo puede permitir. Eso es como en términos futbolísticos, penalti y expulsión, ¿no? Penalti y expulsión. Bueno, están gestionando muy mal esta crisis de una manera un tanto prepotente y espero para el bien del IBEX y de ese banco que es fundamental para la economía española, el BBVA, que entiendan que tienen que bajar del cielo, de este cielo en el que viven algunos ejecutivos y acudir al juzgado como acudimos todos. Y que se le juntan los problemas que tiene Turquía, tiene México, es decir, que no solamente este. Es decir, una prueba para sus actuales gestores, sin duda alguna. Bueno, cambiamos de asunto. Llegamos a este momento del año en el que se nos anuncian huelgas, justo cuando necesitamos plena ocupación de los trabajadores de las compañías de transporte, aparecen los problemas. Huelga en Renfe, huelga de comisiones obreras, tampoco de todos los sindicatos, pero de comisiones obreras en Renfe para el día 15. Huelga en el aeropuerto del Prat de todos los sindicatos para el día 27 y 28 de julio, que es cuando la gente de verdad les necesita. Estas huelgas incómodas, tan impopulares, que son ya una costumbre en nuestro verano. Bueno, sí, lo que pretenden es un poco hacer ruido aprovechándose de la situación de los que se mueven de vacaciones, ¿no? Yo creo que además el que tengamos un gobierno en funciones también evita que todas estas cosas se negocien o se anticipen. Y una vez que se anuncia una huelga, aunque luego se desconvoque, tiene muchísimas resultados sobre los que toman decisiones sobre esa situación. Unas implicaciones muy gordas, sí. Son implicaciones gordas, sobre todo para el turista, es decir, que viene a España o que intenta venir a España, tiene que hacer un vuelo doméstico, tiene que coger un AVE, de los que presumimos normalmente infraestructuras, y se encuentra con que efectivamente los días clave donde se tiene que mover con su familia, pues con los que venga directamente al país, pues tiene un problema serio. Es decir, yo creo que esto debería evitarse con planificación de negociaciones antes de las... Solo falta eso en Barcelona, ciudad importante desde el punto de vista turístico, donde el que acude ahí, aunque sea por un viaje de trabajo o a un funeral, tiene que pagar la ecotasa turística sí o sí, y donde pues hay unos sectores políticos que reciben al turista con pancartas que dicen "Tourist go home", ¿no? Que eso también se paga a la corta y a la larga. Es de una imprudencia increíble la que se está haciendo de cara a ese sector de actividad que es el turismo, que tan bien nos viene y que tan útil es. Solo se valora cuando empieza a perderse, ¿no? Esa sensación me da a mí. Y sobre todo que luego tenemos a los tribunales que se ponen en contra de todo ese tipo de decisiones que son políticas, que tienen efecto inmediato y que luego tienen que echar para atrás con el propio coste de haber hecho haber recibido dinero sobre esas tasas, que luego tienes que devolver. O sea que es una cosa que no se piensa y que se actúa pues a la ligera, como suele estar pasando en todo el tema relacionado con el turismo. Hombre, hablando de tasas que luego quedan en el aire su revocación, ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha tumbado el efecto de un impuesto que se inventó la Generalitat de Torra sobre las bebidas azucaradas. Afectaba fundamentalmente pues, a los refrescos, a la Coca-Cola, esas cosas. Llevaban recaudados 73 millones por esta vía del impuesto sobre las bebidas azucaradas. El tribunal, de un plumazo, ha dicho que ese impuesto es nulo, de plena nulidad, cabe recurso. O sea, esto no queda claro todavía si tendrán que devolver esos 73 millones o no, pero en cualquier caso es poner en claro que aquí uno no puede legislar lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, lo que comentaba Antonio hace un minuto, es decir, todas aquellas tasas que se están imponiendo de una forma, digamos, discriminatoria y que en un momento determinado solo tienen un objetivo recaudatorio, al final te acaban costando mucho más dinero de lo que has recaudado con ellas, al margen de todo el problema que creas de credibilidad por parte de la institución que las está aplicando. Es decir, sin duda, y el efecto negativo que puede tener pues para esos productores de bebidas en plena canícula, que es cuando más consumo tienen, ¿verdad? Y que a lo mejor deciden deslocalizarse del territorio, ¿no? La inseguridad jurídica que nos trae efectivamente
que quieran abandonar donde realmente no te acompaña ni siquiera el gobierno que tendría que estar para ayudarte, o sea, para ayudarte a la inversión, para ayudarte a instalarte. Lo que al final consigue claramente es una huida generalizada de todo aquel que no quiere ponerse su banderita, ¿no? Entonces eso es un problema. Vamos a hablar de política, casi no lo hacemos nunca, pero quiero un pronóstico si creen que va a haber investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, o no, si eso se va a prolongar hasta septiembre, como parece, ¿verdad? O si creen ustedes que va a haber un acuerdo con Podemos y que se van a presentar a intentar la investidura. Esto, algunos tenemos dudas. Yo casi, tal como están las cosas y con el programa que llevaban a elecciones, tanto el PSOE como Podemos, pues a lo mejor no estamos tan mal con un gobierno en funciones que no pueda aplicar esos programas. Y sigue con los presupuestos de Rajoy, que por tímidos eran buenos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Estoy muy de acuerdo en que casi mejor sin gobierno que con el gobierno que pueda salir. Esto lo dicen mucho los belgas. Los belgas estuvieron 541 días sin gobierno y algunos belgas se acuerdan con añoranza de aquel momento en el que nadie tomaba decisiones en aquel país, lo bien que iban las cosas, ¿eh? Efectivamente. Don Antonio. Sí, yo veo complicado que tengamos un gobierno a lo largo de julio por la temporalidad, o sea, por el tiempo en el que estamos y por la rapidez que tiene que hacerse. Pero no dudo, o sea, yo no considero que vaya a haber elecciones. La hipótesis de repetir elecciones la tiene usted descartada, Sí, ¿no? sí, yo creo que es muy claro que no. Bueno, ¿obedecerán entonces al IBEX? Bueno, sí, eso parece. Al final el IBEX es el que ha mandado siempre en los últimos siglos. Álvaro, ¿tú compartes eso? Yo lo comparto, creo que no va a haber elecciones anticipadas, creo que se formará el gobierno en la segunda vuelta y que yo creo que de alguna manera los pactos están ya más que firmados y todo lo que estamos viendo es un poco de vodevil político que está muy de moda ahora, pero... Bueno, vamos a ver si en julio resolvemos, aunque fuera Murcia y Madrid, y ya nos quedaría la gran incógnita a la que afecta a todos, ni a murcianos ni a madrileños, sino a todos los españoles. Tenemos un gobierno y echamos a legislar. Qué miedo me da, insisto, miedo me da, porque, en fin, ya conocen ustedes los planes fiscales de Pedro Sánchez y de su programa electoral. Y todos son, pues, más impuestos. Sociedades, IRPF, patrimonio, ahorro y ya no me acuerdo cuántos más. Pero todo era un panorama de subir impuestos. Tasa Tobin, tasa bancaria. Bueno, creo que renunciarán a lo de la tasa bancaria por prudencia de los fondos de pensiones. No tenemos tiempo para más. Yo les espero mañana viernes a las 8 en punto con otro Pulso Económico. Muchas gracias por elegirnos.